El acuerdo comercial entre Ecuador y China ya está vigente y hoy vamos a conversar sobre este tema en el nuevo podcast de Forbes Ecuador. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos. Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Felipe Rivadeneira, él es el presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores. Felipe, bienvenido a nuestro estudio, un gusto tenerte acá. Rige ya el acuerdo comercial con China, un acuerdo esperado por los exportadores, comentado por diferentes sectores productivos. ¿Cómo miras? ¿Qué oportunidades tenemos con este nuevo socio, el mayor socio de la parte no petrolera? Bienvenido, Felipe. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí, volverte a ver. Desearle siempre a Forbes un muy buen éxito. Creo que están haciendo un gran trabajo investigativo y de artículos de vanguardia de economía y política que son extremadamente importantes para la sociedad ecuatoriana. Sí, a ver, contentos. 1 de mayo entra en vigencia el acuerdo comercial con este gigante asiático. Si uno se pone a ver en números, China representa 78 veces más la población que el Ecuador. Claro, o sea, es gigante. Es una locura, ¿no? Son 1.400 millones de clientes, así les llamo yo. Es decir, tienes 1.400 millones de consumidores. Y en donde China tiene unas capacidades de apalancamiento y de crecimiento exponenciales que no te da ningún otro mercado. Y tú puedes ver, por ejemplo, el año anterior cerramos con casi llegamos a los 6.000 millones de dólares de exportaciones. Claro, sí. Y si le quitas un poco el tema de minerales y metales, que son 1.500 millones de dólares, que de alguna manera están en un sector específico, estás hablando que hemos superado fácilmente los 3.500 millones de dólares de exportaciones de productos no petroleros. Ahí una gran parte se lleva el camarón. Uh-huh. Pero no solo es la riqueza que te ha generado en el camarón, en el banano, en alimentos para animales, en cacao, en grano, en frutas, en flores, etcétera, sino esa riqueza que traes tú de lograr vender y crecer exponencialmente con este mercado tan grande, te ayuda también a prepararte como empresa atacar otros mercados y poder ser competitivo con otros mercados, que antes tal vez si no tenías este apalancamiento y este crecimiento, no podías, por ejemplo, en el mismo caso el camarón, ¿no? El camarón a la final creció tanto en China que esa riqueza le permitió crear nuevas plantas, nuevos procesamientos para atacar mercados de consumo distinto, como por ejemplo el norteamericano. En el caso del camarón es muy gráfico el ejemplo y por eso te lo traigo a la mesa, ¿no? En China, por ejemplo, les gusta el camarón entero, ¿no es cierto? Con cabeza y con cola es un consomado, sí. Ellos lo ven de una forma como la presentación, inclusive lo ven como un evento social importante y de prestigio presentarte el camarón así grande y de esta forma. En cambio, en Estados Unidos, el consumidor norteamericano es mucho más, se podría decir, más sencillo y lo que busca es más bien facilidad, ¿no es cierto? Entonces quiere el camarón pelado, desvenado, precocinado, etcétera, pero eso requiere mucha tecnología, ¿no? Y mano de obra y maquinaria y demás. Entonces, digamos, para el exportador de camarón, el mercado chino es menos complicado. Es menos complicado, pero esa riqueza te permitió también poder atacar otro mercado, es decir, invertir esa riqueza que tú tenías, porque si uno hace el análisis, por ejemplo, el caso del camarón es un boom enorme. Si tú ves, por ejemplo, no sé, acuérdate cuando conversábamos, 2016, 2017, el camarón no superaba los 1.200 millones de dólares en exportaciones, ahora ya bordea más de los 7.000 millones de dólares. Entonces, claro, ese salto cualitativo no ha sido solo en China, sino y yo le veo de esa manera esta ventaja de tener esta cercanía y este socio comercial con China, porque claro, el rato que tú logras entrar, tú como empresario no creo que puedes ni siquiera llegar a calcular la avalancha de demanda que se te va a venir, las inversiones que vas a tener que hacer para poder cumplir con esa demanda. Pero con un mercado asegurado. Con un mercado asegurado, exactamente, ¿no? El poder tener como socio China es importante porque China tiene unas particularidades complejas. Tiene unas exigencias sanitarias y fitosanitarias difíciles de hacer. O sea, esto no, de alguna manera la competitividad no termina o podemos cantar victoria con la firma del acuerdo. Es un paso extremadamente importante, es un paso gigantesco, pero tenemos que empezar a trabajar en que nuestros productos empiecen a lograr entrar a ese mercado, ¿okay? Es decir, el acuerdo comercial
te elimina aranceles, ¿no es cierto? Te da una tabla de desgravación de aranceles, tienes productos que van a entrar inmediatamente a partir de mañana con arancel cero, como va a ser el banano, el plátano, no el banano, el plátano, vas a tener licor de cacao, vas a tener algunos productos que van a entrar, la pitahaya, por ejemplo, que van a entrar directamente con arancel cero, ¿no? Es más, si me permites, ahí te puedo dar las cifras para que tú veas exactamente cómo vamos dando esos saltos de competitividad, ¿no? Por ejemplo, el camarón pelado, que no exportamos mucho, porque como te decía al inicio, ¿no? Es más un consumo más del mercado norteamericano, pero de un 7% de arancel pasa al 0% de arancel. La pitahaya de un 20% de arancel pasa al 0% de arancel. Los plátanos, que hablamos, del 10% al 0% de arancel. Todo esto ya a partir de este 1 de mayo. Desde el 1 de mayo, es más, te diría que los containers que ya están cruzando el Atlántico llegan sin arancel. Los sombreros de paja toquilla, por ejemplo, que es un producto que allá sí se puede tener una gran especialidad, del 8% al 0, los concentrados de jugos, por ejemplo, de maracuyá, del 5 al 0, la manteca de cacao de 22% al 0%, el polvo de cacao también del 15 al 0, ¿no? Los socios, los afiliados a la Federación de Exportadores, ¿qué te han dicho? ¿Qué se conversa? ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son las oportunidades que ven? Digamos, porque tú bien dices, está abierto, no hay aranceles, pero hay que saber llegar y que el producto tenga demanda en ese mercado. Sí, y primero, como te digo, saber abrir el mercado. ¿Qué significa saber abrir? Y esto pasa en todos los mercados, ¿no? Es decir, en Europa también nos exigen muchos requisitos, ahora hay una normativa que te está incluyendo, poniendo en una posición de que tienes que tener productos que cumplan con los lineamientos de la no deforestación, es decir, siempre va a haber requisitos adicionales que no están en el acuerdo, porque el acuerdo a la final lo que te negocia es un acceso al mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los arándanos, que los arándanos es un elemento que yo creo que tiene mucha potencialidad ya, se necesita hacer un trabajo fuertemente con Agrocalidad aquí para aperturar el mercado ya, ¿no? Es decir, que todos los fertilizantes que tú usas, al ser materia vegetal, siempre van a tener animales, ¿no? Es decir, bichos, etcétera, que obviamente estos sean totalmente eliminados y de alguna manera permitidos. Todos estos protocolos sanitarios y fitosanitarios se tienen que abrir en la China. Esto ya se lo hizo en el trabajo con pitahaya, ¿no es cierto? Sin el acuerdo nos demoramos más, con el acuerdo esto debería demorarse menos, pero tiene que haber también una unión de los productores para que de alguna manera a través de un clúster se pueda conseguir ese acceso, ¿no? Y ahí estamos hablando de que les puedes vender todo, pero también tienes que explorar qué es lo que consume ese consumidor chino, es decir, en dónde de alguna manera le inviertes para que China empiece a ver. Y esto es parte de ir conociendo. O sea, yo siempre he dicho, el acuerdo comercial termina siendo un punto de partida de un torneo muy lindo como un mundial de fútbol, ¿no? Es decir, estás en el primer día con una estructura y una organización increíble, pero tienes que empezar a jugarlo, ¿no? Y eso obviamente ya dependerá mucho de nosotros, de los portadores. Y lo que tú me dices, claro, hay mucha expectativa y hay muchas ganas de conocer el mercado. El día de mañana vamos a tener un evento importante con la Embajada China, con el Ministerio de la Producción, en donde vamos a hablar de las oportunidades de comercio con China. Y claro, eso es una visión que podamos tenerla nosotros, pero también ya dependerá mucho de esta dinámica del comercio, ¿no? Felipe, cuando se exporta a los Estados Unidos, esto te comento porque en las conversaciones que hemos tenido en anteriores entrevistas y hablando con exportadores, se habla de que cada estado de los Estados Unidos es como un mercado, ¿no? Sí. Los diferentes. California creo que es el más sofisticado, podría decirse así. ¿Pasa lo mismo con China y su división ya política al interior del país? ¿O es un poco, cuál es la diferencia? A ver, te diría que no tiene la misma segmentación, pero también tiene diferentes consumidores, ¿no? Es decir, no es lo mismo los que están en los chinos del interior, a los que están en las costas, o los que están en las montañas. Es decir, sí hay diferencias de consumo. De alguna manera es un poco más centralizado la forma de compras de parte de las empresas de allá, pero es algo que tu pregunta es muy válida, es algo que tenemos que irlo explorando mucho, ¿no? Es decir, como vemos, todavía hay apenas
una lista de 10, 15 productos que están llegando al mercado chino, ¿no? De nuestra oferta exportable que tiene mucha más riqueza, O sea, ¿no? hay bastante Hay mucho oportunidades, ¿no? por seguirlo explorando, exactamente. ¿Y qué temores hay? A ver, yo te diría temores en la parte de protección de nuestras industrias, no le veo muchos. Es decir, tenemos excluidos a aquellos sectores que eran sensibles y que por economías de escala no podían competir con la China. O sea, dejamos afuera metalmecánica, dejamos afuera calzado, dejamos afuera Estoy hablando de textiles. lo que vendría desde China. Exacto, ¿no? Entonces, no le veo que haya un inconveniente en cuanto al, por ejemplo, al impacto económico que podría haber de la reducción de aranceles. Tienes periodos muy largos de duración, desde 15, 20 años, ¿no? Entonces yo creo que le da el tiempo suficiente al Estado como para más bien beneficiarse de del ingreso de las exportaciones más que del ingreso fiscal de las importaciones, ¿no? Entonces, no le veo, más bien también en todo lo que es materia prima de bienes de capital, yo creo que hay que, este acercamiento comercial va a ayudar mucho más a ver más alternativas de maquinaria y bienes de capital. Hemos hablado con la embajada ahora en noviembre, va a haber una feria muy importante, ¿verdad? En donde podemos acudir y acercarnos. El empresario chino también ya sabe que tienes un acuerdo comercial, eso es importante. Entonces ya te lo ves de otra forma, dice, a ver, nosotros tenemos un acuerdo con Ecuador, podemos hacer negocios con el Ecuador, ¿no? Y eso es algo que te va acercando. Lamentablemente en el comercio exterior no existen resultados al corto plazo, y esto lo sabemos quienes estamos en este tema, pero es el hecho de ir caminando, ¿no? Se hace camino al andar, como se dice, ¿no? Y los negocios van fluyendo, pero el rato que pegues centro un negocio, el crecimiento no te lo da ningún otro mercado. Es decir, si nosotros el día de mañana logramos, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la pitahaya, logramos que la pitahaya empiece a consumirse mucho más en China. Los crecimientos no son de 10 millones en 10 millones, sino pueden ser de 100 en 100. Es decir, fácilmente puede terminar convirtiéndose en un sector como lo pasó con el camarón, ¿no? Entonces, el día de mañana no te sorprenda que empecemos a exportar $1.000 millones en pitahaya a China o $1.000 millones de arándanos a China, ¿no? Es decir, o de espárragos o lo que fuere. Es el momento de ir creando estos temas, ¿no? Felipe, ¿y cuánto va a impactar este acuerdo comercial entre Ecuador y China ya al volumen total de las exportaciones ecuatorianas? No sé si tienen proyectado un crecimiento de, no sé, de 2, 3 puntos, no sé. A ver, ¿Qué pasa? Esas proyecciones ya sabes cómo son, ¿no? Terminan siempre... a veces nosotros somos muy conservadores para no equivocarnos, nos pasó con Europa, ¿no es cierto? Con Europa nosotros hablábamos de que íbamos a crecer $150 millones del primer año, 200 del segundo, 300 del tercero, y a la final, si uno ve el análisis, nos superó totalmente las condiciones, las proyecciones. Yo lo que veo es que uno se sostiene el mercado, ¿no es cierto? Y hay que ver, por ejemplo, temas de como los principales productos, si se logran sostener en precio, hay que ver cómo está la economía china también, pero yo te diría que siempre hay un boom de crecimiento de mercado a la firma del acuerdo. Y ese boom de crecimiento del mercado nosotros sí calculamos que puede haber crecimientos fácil de un 5 o 6% de lo que exportas ahora a cada año, ¿no? Ya. Entonces estás hablando de fácil unos... No quiero decir números porque me puedo equivocar, Claro, pero las proyecciones nuestras es que puede haber un crecimiento sostenido y seguir creciendo un mercado en el cual hemos crecido a ritmo de 2 dígitos, ¿no? Felipe, y más allá de las exportaciones, ¿cómo miras tú desde como presidente de FedExport el momento económico del país? O sea, estamos ya empezando el quinto mes del año, un año político, económico, siempre es así, ¿no? O sea, todos los años son movidos. ¿Qué mirada tienen ustedes desde FedExport? A ver, yo te diría que este año, más que económico, termina siendo más político, ¿no? Es decir, y esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo atrás, el Ecuador cayó en esta trampa de la muerte cruzada que a la final nos llevó a un periodo electoral de prácticamente año y medio, ¿no? Es decir, hasta un poquito más, si te pones a ver, ¿no? La muerte cruzada fue en marzo, de ahí, si no estoy mal, el 17 de marzo creo que se decretó la muerte cruzada. Estoy seguro si fue en mayo. Bueno, puede ser por ahí, digamos ya por ahí. Sí, la verdad que puedo estarme equivocando la fecha. Pero a la final tuvimos elecciones de noviembre, ¿no es cierto? Y ahora ya tuvimos la consulta
y ya empiezan a moverse las frutas para los futuros En candidatos. un año estaremos ya con... En 3-4 meses ya tendremos otra vez en campaña, ¿no? actividad. Entonces, ya de por sí, el estar siempre en un proceso electoral, que es cada 4 años, te genera incertidumbre en los negocios. Eso es automático, es lógico. Esto no es que le pasa al Ecuador, le pasa a cualquier república democrática, ¿no? Y le pasa a Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y peor en una economía joven como la nuestra, en donde requerimos muchas inversiones y estabilidad para generar negocios, ¿no? Y entonces, el vernos abocados a eso ha hecho que de alguna manera la economía esté un poco más lenta. Yo sí siento esa lentitud en la economía y esto, bueno, lo conversas, ¿no? Y lo ves de esa manera. Se ve, claro. Se ve. Y adicionalmente tienes un factor que no lo teníamos antes, que es este factor fuerte de la seguridad. El sector exportador, por ejemplo, ha invertido demasiados recursos de seguridad, ¿no? Es decir, nosotros calculábamos que invertíamos $1 millón diarios en seguridad, que termina siendo 360, 400 millones de dólares al año en seguridad que deberías estar destinando a generar más negocios, más viajes, más visitas, más ferias, nuevos productos, etcétera, ¿no? Es decir, pero claro, es una realidad que no la puedes evitar. Entonces, este factor de la seguridad, más el factor de las elecciones, más del factor también de esta fuerte reforma tributaria que hubo en este gobierno, que yo creo que este gobierno no tenía otra alternativa, porque obviamente se le venía todo este antecedente, y hay que reconocer la valentía también de lo que se hizo, ¿no? Porque el presidente Noboa es una persona que de alguna manera llegó y tomó el sartén por el mango, cuando normalmente los políticos de alguna manera lo hubieran evitado, ¿no? Lo hubieran evitado, y peor teniendo un año y medio de gobierno, ¿no? 1 año, 2 meses, 1 año, 3 meses de gobierno. Entonces, hay que ver, yo te diría, cómo reacciona la economía ahora que se ha anunciado el acuerdo con el fondo. Esa inyección de divisas va a ser importante, si bien de alguna manera nos ayuda a reestructurar la deuda que teníamos, de alguna manera te libera un poco la caja fiscal. Y eso puede ayudar a que el movimiento económico circule. No veo lamentablemente, hasta que lleguemos a las futuras elecciones, que hay un panorama claro de avance, ¿no? Lo que sí se puede ir creando es las bases institucionales, ¿no es cierto? Yo creo que los resultados de la consulta, las 9 preguntas fueron muy importantes. Las otras 2 que se perdieron son lamentables, pero también te da una señal de que hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Es decir, que una mentira te gane cuando hay 7 de cada 10 personas sin empleo sobre una nueva modalidad de contratación. ¿Qué señal te está dando, no? Que hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer con el territorio, siguen ganando muchas ideas populistas, y eso te llama la atención. El tema del arbitraje sí es un tema complejo, pero de alguna manera hay que ver cómo le damos la vuelta, porque ya el pueblo se manifestó. Es decir, los acuerdos comerciales seguirán negociándose sin la parte de inversiones, pero yo te diría que la inversión a la final llega con estabilidad. Eso para mí es un requisito sine qua non. El momento que hay estabilidad, las inversiones llegan, ¿no? Y las inversiones locales sobre todo. Y las internacionales siempre van a ver en temas que mueven la aguja económica, como son las inversiones en el sector minerales o en el sector petrolero, porque obviamente los rendimientos te ameritan el riesgo. Pero mientras esa estabilidad no se genere en el país, que lamentablemente a mi forma de ver no se va a dar de aquí hasta las próximas elecciones, no vamos a tener un reaccionar. Pero, insisto, viéndoles del lado positivo, si es que, por ejemplo, se siguen gestando las bases, se siguen gestando los pilares de esta reforma constitucional, se sigue depurando también tanto tanto cáncer, tanta corrupción que existe, ¿no es cierto? Mientras eso se siga limpiando, de alguna manera te da esperanza, ¿no? Es decir, hay que ver lo que se está haciendo. Hay que ver lo que se está haciendo. Insisto, es un año, como tú bien creo que lo pusiste muy bien, es un año político-económico, y es así, la economía está en segundo plano, lamentablemente, y eso lógicamente hay que irlo gestando, y habrá que ver también los niveles de popularidad que tenga el presidente, ¿no? Porque si el presidente de la República, que obviamente ya ha hablado de una reelección, sigue manteniendo niveles del 70, del 65, y cada vez se acerca más a la elección con esos niveles, bueno, va a ser una elección de alguna manera, ¿cómo te diría?
de trámite Claro. para él, ¿no? Claro, O sea, claro. para cumplir con la norma constitucional de cumplir esta muerte cruzada, ¿no? Si me preguntas a mí es una locura. La muerte cruzada debería darte un nuevo periodo de gobierno completo. Pero bueno, esas son las reglas que hay. Y todo eso va a ir influyendo, insisto, lo del FMI, ir viendo cómo se van gestando las políticas, y bueno, también, o sea, como dice, transcuernos palos, ¿no? O sea, a pesar de los problemas que hemos tenido, también tenemos esta crisis energética, que se ve que el gobierno de Lasso la hizo una pulidita nada más, pero que también fracasó la Asamblea en una ley que el presidente mandó y que a la final no logró incorporar actores distintos a un problema que está rancio ahí, ¿no? Son varios frentes los que se tienen por delante, pero bueno. Y Felipe, sí, difícil estar en los zapatos del señor presidente de la República, la verdad. Y para terminar, Felipe, acá nuestra audiencia también está compuesta por muchos emprendedores que seguramente toman nota de lo que estamos conversando, y me quedé con la cifra de que existen 15 productos que estamos colocando en China ahora. Uh-huh. ¿Qué les dirías a los emprendedores que, a ver, ahí hay un mercado, ahí hay una oportunidad, una ventana? Bueno, si es que pueden, viajen a China, ¿no? Viajen inmediatamente a China, busquen la forma de conseguir estudios de qué es lo que está consumiendo China, de qué les compra a los países de alrededor, qué podemos producir aquí, que les puede interesar allá. Yo creo que lo que te mencioné hace un momento, es decir, si nosotros logramos que el consumidor chino valore y quiera tener un producto como el ecuatoriano, y lo valore en realidad y empiece a pedirlo, la oferta va a ser insuficiente. Eso es automático, ¿no? Es decir, pongamos el caso de los arándanos. Los arándanos apenas tenemos, si no puedo equivocarme, pongámosle unas 45 hectáreas de arándanos a nivel nacional, ¿ya? Eso va a ser totalmente insuficiente el momento que logramos. Entonces tú puedes empezar a ver en toda la serranía del Ecuador que empiecen a haber más plantaciones de arándanos para cubrir un mercado importante. Y yo creo que lo importante, insisto, es primero conocer el mercado. Eso va a ser fundamental. Tenemos las herramientas, ya tenemos el acuerdo. Estamos en el radar del consumidor chino y del empresario chino porque somos ya socios comerciales, y bueno, ahí ya no hay límites, ¿no? Es decir, la inventiva es buscar justamente en cómo nos diferenciamos de los otros países. El Ecuador es un país extremadamente rico en productos agroindustriales, y para mí el ganar que teníamos con China sería tratar de incorporar estos nuevos productos agroindustriales en un mercado que a la final te puede hacer crecer exponencialmente en un periodo que a la final, como decíamos, ¿no? Que en el comercio exterior no se ven resultados a corto plazo. Con China sí se pueden ver resultados, no al corto, pero al mediano plazo, pero resultados realmente exponenciales, y eso obviamente te puede generar una riqueza y un círculo virtuoso extremadamente importante para el país, ¿no? O para tu misma empresa emprendedora. Claro, ¿no? claro, sí. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos y por estos datos que nos compartiste y estas ideas para los empresarios y los emprendedores. Un gusto tenerte aquí. No, siempre a las órdenes, y ojalá nos volvamos a ver pronto. Seguro que sí.